Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy en una nueva transmisión especial de América es Noticia. A todos los que están en los distintos horarios, principalmente a través de nuestro YouTube y también del Facebook Live, les quiero dar una cordial bienvenida e invitarles a incorporarse con nosotros con sus comentarios en torno, obviamente, a la discusión central del día de hoy que va a tener que ver justamente con esta última estocada, si se quiere, a la democracia en Venezuela. Y quiero aclarar algo antes de entrar en materia. Le doy la bienvenida a todos los que se están incorporando en este momento. La última estocada en Venezuela no es el resultado de aquellos que vayan o no vayan a votar. Quiero destacar esto porque hay una gran verdad. Y la gran verdad es que a partir del día de mañana necesitamos estar unidos ante una dictadura consumada que fue paso tras paso, año tras año, construyendo su estructura, destruyendo en paralelo a todo lo que tenía que ver con las instituciones democráticas en Venezuela, para finalmente montarse en esta especie de plataforma inconstitucional llamada revolución o socialismo del siglo XXI. Así que el día de hoy quiero advertirlo porque estamos en vivo para distintas partes del mundo, incluyendo a Venezuela. No pretendo de ninguna manera criticar a aquel que haya decidido ir a votar o a aquel que, como en mi caso, esté en contra de ir a votar en esta fachada electoral. Seguiré insistiendo que es una fachada electoral, pero hoy de ninguna manera pretendo atacar a ningún hermano venezolano que haya considerado pertinente salir a votar como única vía para poder resolver los problemas del país. Las últimas 24 horas en Américas Noticia. Bien, dicho esto, este preámbulo hecho, el preámbulo, quiero agradecer a todos ustedes que ya están conectados. Ya voy a comenzar a incorporar los comentarios. Vamos a arrancar para contextualizar el programa del día de hoy con un editorial. Y este editorial ha sido publicado por El País de España. Se titula Maduro se vota. Venezuela vive hoy el último episodio de desmantelamiento de la democracia. Es bien corto, así que me permito leérselos para contextualizar, como les he comentado. Con las elecciones presidenciales que Nicolás Maduro ha organizado a su medida para hoy, se culmina el desmantelamiento de la institucionalidad democrática venezolana. Las elecciones se celebran sin garantías de transparencia ni limpieza, con una oposición perseguida y encarcelada, millones de compatriotas fuera del país y sin el aval ni la supervisión de ningún organismo independiente, ni dentro ni fuera del país. Se trata de un proceso fraudulento de principio a fin destinado a barrer a la oposición democrática y a consolidar a Nicolás Maduro en el poder. Desde el 6 de diciembre del 2015, Maduro, cuando fue derrotado en las legislativas, la maquinaria del chavismo puso en marcha un plan para destruir a la oposición y con ella el sistema democrático. Usurpó el poder de la Asamblea Nacional creando una Cámara Constituyente paralela controlada por el oficialismo, reformó la ley electoral, encarceló a la oposición, copó las administraciones regionales, utilizó a cuerpos paramilitares contra las manifestaciones y finalmente se dispone a perpetuar al presidente. Todo ello mientras completaba en paralelo la destrucción de la economía venezolana y la empobrecía, por supuesto, entre ellos a sus ciudadanos, forzados a sufrir unas condiciones de vida dramáticas mientras los jerarcas del régimen se enriquecen sin límites. Maduro no ha querido correr ningún riesgo ni dejar ningún cabo suelto. Ha ofrecido dinero a través del Carnet de la Patria, asignado a más de 12 millones de venezolanos, que es el principal y más peligroso mecanismo de coacción del gobierno. Les recuerdo, estamos leyendo un editorial que ha sido publicado este domingo 20 de mayo en El País de España, que se ajusta con mucha fuerza
a nuestro criterio, a nuestra opinión editorial en torno a lo que ocurre y lo que acontece en Venezuela. Ha utilizado la televisión pública, me disculpan, a sus anchas y ha empleado recursos e instituciones públicas en la campaña y ha puesto fuera de carrera a Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y Justicia, inhabilitado y encarcelado en vísperas de la convocatoria electoral ante la perspectiva de que le pudiera hacer sombra. Con razón y con el respaldo de la comunidad internacional, los grandes partidos que aunan a la oposición democrática han decidido no avalar los comicios con su participación. Pese a todo, 3 candidatos, Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada, se han prestado a legitimar con sus candidaturas esta farsa electoral. Sorprende por ello sobremanera que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, haya decidido avalar con su presencia en Caracas unas elecciones que toda la comunidad internacional considera que no alcanzan los estándares para ser consideradas democráticas y que, entre criticar a Nicolás Maduro o al Parlamento Europeo, haya decidido que es este último porque donde se sientan los representantes de todos los europeos, el que pues se rige por prejuicios sobre la democracia. Una nota, insisto, publicada, el editorial publicado por El País de España el día de hoy. Fíjense lo siguiente, ya incorporo los comentarios. En el 2015 gana la oposición, ustedes lo conocen, las legislativas, el poder legislativo queda ampliamente en manos de la oposición. ¿Cuánto habrá gobernado la oposición a través del poder legislativo? 2 semanas, cuando mucho. Luego se llevó a cabo pues toda una jornada de protesta del 2016, intento de referéndum revocatorio, algunos intentos acertados, otros desacertados. Se presenta la crisis del 2017, comienzan las manifestaciones, se inicia el proceso de ataque directo de los grupos militares y paramilitares venezolanos del régimen venezolano, y esto deriva en la Asamblea Nacional Constituyente, en la elección de la Constituyente a finales de julio. ¿Por qué voy tan atrás? Les voy a explicar por qué. Todo esto no es fruto de la coincidencia del destino. Todo lo que ha ocurrido durante todos estos años ha sido planificado. Y no es un tema de teoría conspirativa. Les doy el ejemplo concreto. En el 2017... a principios, si mal no recuerdo, febrero de 2017, es decir, hace un poco más de un año, Maduro asistió al programa La Hojilla con Mario Silva, y esto yo lo he comentado en otras oportunidades, pero tengo tiempo que no lo digo y quiero hacerlo el día de hoy. Él decía que al perder el poder legislativo, hay que entender que de los 5 poderes del Estado, aunque en teoría todos deben tener el mismo nivel, no es así. La realidad es que tienes 2 o 3 poderes que privan sobre los otros, al menos lo que ocurre en Venezuela. Hablar del Ejecutivo, hablar del Legislativo y hablar del Judicial, pues es fundamental. Bueno, el hecho es que para el régimen comunista que reina Venezuela, de facto, el perder la Asamblea Nacional era una gran crisis revolucionaria, y estoy citando a Maduro en su oportunidad. Y él decía que ante tal crisis revolucionaria había que crear una crisis, todo lo contrario, ante una crisis antirrevolucionaria. Y ante esa crisis antirrevolucionaria había que construir una crisis revolucionaria que generara a su vez el desmantelamiento de esta estructura parlamentaria. Eso fue lo que ocurrió. Las protestas, yo lo comenté en diciembre del año pasado junto a Jaime Bailey. Él le sorprendía porque nadie le había hecho ese comentario. Le decía, es que sin duda al grupo político que más benefició el proceso de protestas del año pasado fue al régimen venezolano. Y lo benefició porque permitió que mientras entráramos en esa etapa en la que veíamos que estábamos a punto de salir distraídos, embelesados por la oportunidad y la posibilidad de tener democracia, pues se montaron el parapeto y la estructura de la Asamblea Nacional Constituyente, obviamente con el concurso necesario del Estado de partidos, porque hay que entender que aquí también le ha hecho juego la oposición venezolana. Aquí nadie se salva, sí, hay algunos que pudiéramos sacar con pinzas, sin duda. No podemos decir que el 100% no sirve, pero la realidad es que la oposición también, como parte de ese sistema de partidos, perteneció a toda esta estrategia que nos llevó a lo que hoy día estamos viviendo. Dicho esto, ¿qué ocurre? Bueno,
se ha presentado esta última estocada a la democracia venezolana, y ya incorporo los comentarios de todos ustedes, una última estocada que, bueno, para algunos es una vía para conseguir alimentos o no. Les pongo un ejemplo muy claro. Muy tarde en la noche de ayer y en la madrugada de hoy, la cantidad de gandolas, de camiones repletos con cajas del CLAP, repartiendo estos alimentos, que estén o no vencidos es otra cosa, pero repartiéndolos en distintas partes de Venezuela, es un ejemplo de cómo han procurado no solo sobornar al pueblo a través de la estrategia populista clientelar, sino también mantener una segunda vía de coacción que tiene que ver justamente con el carnet de la patria, y lo vamos a comentar en unos minutos. Cómo los puntos rojos, como de costumbre, hoy más que nunca descaradamente están escaneando este fulano carnet de la patria, que no es otra cosa que el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, para intimidar, para poner en contra de la pared a los venezolanos. Bueno, Infobae de Argentina dice: hey, vamos a presentar los 7 artilugios de Maduro para llevar adelante la elección. Y creo que es importante, sobre todo para nuestra comunidad internacional, destacar cuáles son. Aunque los conocemos, los venezolanos, aunque no todos, a veces se nos olvida, creo que es importante refrescarlo. Lo primero, lo que tiene que ver con la manipulación de la fecha, y quiero ser muy claro en esto. El gobierno ha dicho, no sé si ustedes coinciden o no, el gobierno, perdón, el régimen venezolano, la dictadura ha dicho, hay que hablar las cosas como son, que nadie entiende a la oposición porque la oposición pide que se adelante, entonces después dice que no, pide que se atrasan y luego dicen que no. Es decir, tratan de hacer entender que la oposición es imposible de ser satisfecha, aún cumpliendo con lo que pide. Lo que no dicen es que aquí las fechas se ponen a capricho. Por ahí nos están reportando, Paula, que hay problemas con imagen y audio. Me gustaría que nos confirmen si les está llegando bien o no. Entonces, lo que les decía, bueno, pues lo que se le olvida, o que pretende olvidar el régimen venezolano, es que aquí, por ejemplo, cuando se pidió el referéndum revocatorio en el 2016, el propio régimen decía, incluyendo por supuesto sus brazos electorales, judiciales, etcétera, que ellos no podían adelantar ni hacer una elección extraordinaria por la paz del país, porque esto sería violar el derecho constitucional al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien tenía el derecho completo de gobernar durante sus 6 años. Entonces nos preguntamos, si no nos los permitieron en el 2016, y ojo, aún cumpliendo con los requisitos de ley, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué se adelanta prácticamente 1 año el proceso de las elecciones en Venezuela? ¿Por qué, por ejemplo, se retrasó el proceso de elecciones de los consejos legislativos que se están llevando adelante el día de hoy? Inconstitucionalmente también debieron haberse llevado a cabo en diciembre del 2016, ni siquiera del 17, del 16. ¿Por qué no se llevaron a cabo cuando tenían que hacerse? Porque además, sin ningún tipo de justificación, el CNE decidió no presentar a elecciones, a renovación de gobernantes en cada uno de los estados del país. Bueno, porque aquí nada de lo que se establece en términos electorales es directamente proporcional a democracia. De ninguna manera. Es decir, aquí las elecciones no representan de ninguna manera la opinión real del pueblo venezolano. Eso no existe en dictadura. Y en dictaduras hay elecciones. Se los he dicho. Vayan a Nicaragua, vayan a Cuba, vayan a China, vayan a Corea del Norte, vayan a Rusia. Hay elecciones. En todos estos países que he mencionado hay elecciones. Eso no significa que sean países democráticos. Bueno, la manipulación de la fecha es un elemento. El segundo, por supuesto, la proscripción de candidatos. Dígame usted, ¿qué candidato que representa con fuerza a la oposición tiene la posibilidad de poderse lanzar a unas elecciones en contra de cualquier candidato del régimen venezolano? Ninguno. Todos están o inhabilitados, o son exiliados, o están presos. Esa es la segunda verdad que nos plantea Infobae de Argentina. Insisto, los 7 artilugios de Maduro para llevar adelante la elección. Por supuesto, la proscripción de partidos es otra cosa.
No hay maquinaria, y no hay maquinaria porque sencillamente los partidos están inhabilitados. En general, sigo adelante para no quedarnos acá. El subregistro de votantes, esto es otro punto importantísimo, porque aunque es una gran realidad que prácticamente 4 millones de venezolanos hemos huido de Venezuela, unos con mayor tiempo, otros con menor tiempo, la realidad es que la juventud venezolana que queda en el país tampoco ha tenido el derecho de poderse registrar para sufragar. Les pongo un ejemplo. En Venezuela se dieron solamente 20 días para registrar a los nuevos votantes, tiempo insuficiente para que aparecieran estos registros de cara al proceso electoral. Por lo tanto, a juicio de Infobae, coincidimos con este equipo periodístico, lo que existe es un subregistro de votantes. Continúo. Una campaña totalmente desequilibrada. Fíjense esto. Este ejemplo es muy bueno que nos plantea Infobae. Ustedes saben que en cada proceso electoral se dan un número de días determinados para hacer campaña, ¿cierto? Bueno, en Venezuela, para este proceso electoral amañado, ni siquiera deberíamos llamarlo como elección, pero bueno, este proceso, el CNE redujo la campaña solamente a 26 días, ni siquiera un mes se dio. Ni siquiera se dio un mes. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué necesitarías más? Bueno, les pongo el ejemplo con el 2012. Para este año fueron nada más 26 días de propaganda. Mientras que para las elecciones del 2012, que igual ganaron con trampa, aquí no hay nada que discutir, no es un tema de mayor o menor cantidad de días, pero suma para la trampa, se asignaron 96 días para ejercer las campañas electorales. Ahí está. De no 26 días a solo 26. Y ustedes me dirán seguramente, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, esto perjudica profundamente a los que, entre comillas, serían la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque si el gobierno todos los días sale a hacer propaganda electoral, porque nunca se ha bajado de la plataforma electoral, nunca se ha bajado de la plataforma de campaña, el proselitismo político se hace día a día, hora a hora, minuto a minuto, incluso hasta el día de hoy se sigue haciendo. Bueno, al que tiene que perjudicar es aquel que no tiene los medios, ni el dinero, los recursos para poder enviar su mensaje. Entonces, insisto, aquí lo que ocurre, y creo que es lo que ha hecho que se mantenga el régimen en el poder, es que esta gente no escatima esfuerzos. Esta gente procura absolutamente todas las vías para evitar que la democracia logre colearse por alguna rendija. Todas. A veces lo que nos está ocurriendo a nosotros, los que estamos en contra de este régimen, es sencillamente que desestimamos, damos por sentado que unos son bobos, que no tienen las capacidades o que hay cosas innecesarias, y resulta que en una guerra diametral como la que se vive en Venezuela, donde, por cierto, ahí nos dice Rosalía, en dictadura no se vota, donde en dictadura no se puede jugar con las opciones democráticas, pareciera que se hace cada vez más necesario el establecer estrategias que no dejen ni un solo flanco fuera de tono, fuera de mira. Pareciera, haciendo este seguimiento a la nota de Infobae. Continúo. Otro elemento, quedan dos para entrar a la discusión con todos ustedes, ya les voy a incorporar los comentarios, así que aprovechen, vamos a colocar nuestra opinión, sea cual sea, el que quiera ir a las elecciones, el que considere que esto no es una elección, lo que quieran opinar. Hoy hay dibujo libre para todos. Entonces el sexto punto es justamente un sistema de votación sin auditorías ni controles independientes. El propio Smartmatic apareció diciendo, hey, en las elecciones para la constituyente al menos se robaron 1 millón de votos. Smartmatic sale de la figura, sale de la fotografía. ¿Y quién queda? El CNE con el control total de las auditorías. Para este año hizo 14 auditorías. Bueno, pero es como aquel contador que se autoaudita. Es decir, eso no tiene ningún tipo de seriedad ni sentido. Por eso que ha sido tan rechazado pública e internacionalmente. Y el último punto, que es el que les había comentado, compra de votos y extorsión, el caso del carnet de la patria, el caso del CLAP. Hoy veía a un señor, Eliangélica, mi querida colega y amiga, ojalá que esté conectada por allí, Eliangélica González, publicaba en su Twitter un video, un señor mayor
que mostraba su carnet de la patria y otro carnet que no tengo ni idea de qué será, me imagino que es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y decía, hey, ya yo me acabo de chequear o de registrar o de pasar por el punto rojo. Y le preguntaban al señor, ¿por qué usted tiene que pasar por ahí? Bueno, para demostrar que voté por Maduro. Y me hace pensar, insisto, lo que yo comenté el día de ayer. En toda la cantidad de venezolanos, les mostré cifras del Diario de las Américas el día de ayer, 46%, si mal no recuerdo, los venezolanos dependen directa o indirectamente de las cajas del CLAP. Imagínense ustedes lo que significa esta extorsión, porque ni siquiera es un chantaje, es una extorsión al pueblo venezolano. El secuestrador está extorsionando a su secuestrado para que haga lo que quiera. Eso es lo que ocurre en Venezuela.